Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Les saluda Cristian Hidalgo. Soy psicólogo de profesión y tras ver lo que sucede en nuestro alrededor, con todas las cosas que están pasando, con el tema de la cuarentena, entiendo que han pasado hechos importantes en nuestras vidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos podido ver cómo la familia o las personas queridas han fallecido, o hemos logrado ver también cómo la gente poco a poco va falleciendo, ¿no? Alrededor del mundo. Es por ello que he decidido hacer un pequeño video el día de hoy sobre lo que son las etapas del duelo. Las etapas del duelo, cuáles son las fases para poder pasar a un duelo, ¿verdad? Cuando alguien fallece, una persona cercana a nosotros. Es por ello que he hecho este pequeño video. Espero sea de su agrado y cualquier pregunta que tenga o consulta al final del video con gusto voy a responderles. Bien, empezamos. En primer lugar, vamos a entender lo que es el duelo. El duelo básicamente consiste en una pérdida de un ser querido. Es un proceso fisiológico que básicamente se considera como un conjunto de manifestaciones que pueden ser fisiológicas, intelectuales o emocionales. Esto quiere decir que la sintomatología vamos a sentirlo a nivel corporal, vamos a sentirlo a nivel emocional, porque va a afectar nuestras emociones y sentimientos, y también a nivel intelectual, porque muchas veces afecta la forma como pensamos. También básicamente va a haber un cambio a nivel conductual y también espiritual. Muchas veces consideran, ¿no?, que el cambio conductual surge porque la persona querida o el ser amado se aleja o fallece. Es por ello que esta persona, como ya no está con nosotros, va a generar un cambio total en nuestra atmósfera de vida. Va a producir que nuestro entorno se vea distorsionado y esto va a afectar mucho a la estabilidad emocional de la persona. Cuando hago referencia a los cambios o manifestaciones fisiológicas, quiere decir, por ejemplo, que la persona va a experimentar cambios a nivel corporal. Por ejemplo, en muchos casos se ven afectaciones a nivel de sueño, a nivel alimenticio. La persona puede llegar a entrar en una depresión y bajar de peso. Esto puede generar enfermedades fisiológicas y físicas también a la vez. Entonces, el duelo como tal va a producir un dolor a nivel biológico que duele el cuerpo, te duele mucho el cuerpo, te duelen las articulaciones, puedes de repente ver un cambio en poco tiempo en ti mismo, ¿no? También psicológico, ¿no? Que puede variar en la personalidad. Te puede generar un estrés agudo, por ejemplo, un cuadro de ansiedad. Y en casos muy, muy precisos puede generar lo que es una depresión también, ¿no? Conllevando así a muchas enfermedades más. También puede darse a nivel social. Muchas veces cuando sabemos que el familiar muere o nos alejamos de una persona que queremos, la interacción social va a verse afectada ya que no vamos a querer o no vamos a saber cómo afrontar el contacto con las demás personas y queremos aislarnos en un lugar supuestamente seguro. También a nivel familiar nos duele que de repente ya no estemos junto con esa persona y la familia o en muchos casos la familia o el vínculo se va a ver afectado y en caso se puede romper también si no se lleva un buen proceso de curación. Y finalmente espiritual, ¿no? Muchas veces las personas creen en lo que es el alma, pues van a sentir que está incompleta, está vacío, le falta algo para poder seguir viviendo tranquilamente. Bien, en este espacio quiero también resaltar lo que son los sentimientos de pérdida, que no solo se manifiestan después de que esto ocurre. Suele también pasar muchas veces cuando la persona ya tiene un diagnóstico determinado. Por ejemplo, en el peor de los casos, un paciente de 55 años tiene un cáncer terminal. Muchas veces ya cuando el médico le da este tipo de diagnóstico a una persona que no esperaba este tipo de enfermedad, o de repente un tumor, o una enfermedad crónica, es donde la persona ya empieza a perder las esperanzas de vida muchas veces cuando no sabe sobrellevar ese tipo de problemas. Y es ahí donde tiene ya los sentimientos o de repente la sintomatología referente al duelo. Puede cambiar su estado anímico, puede entrar en depresión, puede quizá ya no ser la misma persona que era antes de ir al consultorio. Y esto puede afectarle mucho en su vida personal y también a nivel familiar y social. Como todo proceso tiene etapas, el duelo también tiene etapas, tiene 5 etapas. Entre ellas está la negación. Muchas veces en la negación el paciente se pregunta, ¿no? Esto no está sucediendo, no a mí. O sea, no acepta que ha pasado este proceso y donde él se niega que es algo real. La segunda etapa es la ira. Las preguntas que suelen surgir son, por ejemplo, ¿por qué me está sucediendo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Quién tiene la culpa de esto? Empezamos a cuestionar, ¿verdad? La tercera etapa es la negociación. Es aquí donde hacemos ya un cambio de vida. Es decir,
se pregunta el paciente, nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿Haré un cambio en mi vida solo si significa que esto no sucederá? Es decir, quiere negociar de manera, por llamarlo, con la vida, con el destino, para esperar o pensar que no va a suceder lo que está pasando en este momento. La cuarta etapa es la depresión. La depresión ya es una etapa mucho más crónica, donde, es decir, la persona ya pierde las esperanzas, pierde las fuerzas, su estado anímico ha cambiado y ha decaído tanto que le ha afectado a nivel emocional, donde ya no le importa nada y nada más quiere recuperar a su familiar. No acepta aún que el familiar ya no está con nosotros. Y finalmente la etapa que creo que es la etapa donde ya uno ya vuelve a recuperar su vida es la etapa de la aceptación, donde ya cuando acepta que el familiar no está con nosotros y ya tomó otro rumbo, es donde pensamos, ¿no? Que está en paz con lo que está sucediendo. Aceptamos lo que pasa como viene y vemos la vida de diferente manera. Tratamos de avanzar desde el punto de pérdida hasta algo nuevo. De manera breve, ¿no? La etapa de ira básicamente es cuando la persona ve por fin la realidad, intenta todavía rebelarse contra ella. Y entonces sus preguntas y sentimientos cambian, empieza a negar y no quiere aceptar lo que está pasando en su vida. Esto va a generar mucha incertidumbre en la persona, mucha tristeza, mucha disconformidad con la vida. También encontramos la negación, que es básicamente la primera etapa, ¿no? La negación es la primera reacción de una persona cuando sufre una pérdida. Se levantan los mecanismos de defensa, aquí cuando entramos a negar todo, ¿no? Cuando el familiar sabemos que muere o está con una enfermedad diagnosticada, básicamente el ser humano entra en una etapa de defensa, es como que pone una barrera a esa situación. Es aquí donde el impacto de la agresión básicamente va a implicar que tú puedas o intentes negar todo lo que pasa y hacerlo como que es algo fantasioso, que no existe en ese momento, aunque sabes que verdaderamente está pasando. La tercera etapa encontramos la negociación, ¿no? Es la etapa donde la persona refiere pensamiento mágico más primitivo, es decir, consideramos o se piensa que la realidad no está pasando como suele suceder y que esto de aquí pensamos hacer un trato con Dios, con la vida, con el diablo, con el médico. eh, si la pérdida es de salud, es decir, si la persona ya empieza en la etapa de negociación, es donde nosotros ya empezamos a generar un mecanismo de defensa, donde tratamos de evitar que pase lo inevitable. Es decir, pretendemos que la situación va a cambiar, que de repente va a mejorar, pedimos a Dios, pedimos a los santos, o tenemos las creencias o la idea de que de repente esto va a mejorar. Y la gran mayoría de estos pactos son secretos y solo quienes lo hacen tienen conciencia de ello. Es decir, los pactos que yo tengo con la vida, con el destino, con las personas que yo quiera o crea que es adecuado tener, está en secreto, no lo cuento a la familia. Es oculto ese secreto para yo estar bien o tratar de sobrellevar este tipo de suceso negativo. La cuarta etapa es la depresión. Esta etapa básicamente hace referencia al sentimiento de angustia, ideas circulares negativas, es decir, donde entramos en los pensamientos negativos, ideas irracionales. Lo particular de este caso es que las ideas no son causa de depresión, sino también son las consecuencias. Es decir, la depresión que se puede generar sucede muchas veces porque como no sabemos cómo afrontar la pérdida del ser querido o sabemos que la persona está falleciendo o está diagnosticada con una enfermedad crónica, entramos en un estado donde ya nosotros no sabemos cómo afrontar la pérdida del ser querido. Es por ello que tenemos que, de una manera u otra, afrontar esa angustia. Y esta angustia se vuelve crónica, se vuelve depresión, anímicamente estamos decaídos, suele suceder lo que son cambios alimenticios, el trastorno del sueño puede aparecer, no duermes adecuadamente, es más, tienes desvelo y tienes hasta insomnio. También aquí, por ejemplo, físicamente ya puedes ver cambios porque la persona llora tanto, entra en un cuadro donde ya no sabe cómo afrontar la vida diaria, te aíslas y entras en un momento donde tú nada más quieres estar encerrado. Y es normal, es parte del proceso de duelo. Entonces, cuando ya vamos sacando, reprimimos sentimientos, hasta que al final vemos de repente al final del túnel una luz, ¿no? Que esta luz viene a ser lo que son la aceptación. La aceptación básicamente puede ser como el consuelo de que el ser querido ya no está. Es donde, digamos, ya que sabemos que el acompañamiento y el tiempo necesario va a superar las fases anteriores. Es aquí donde la persona ya se da cuenta que tiene que dejar de lado lo que es la ira, el rencor, la angustia, la tristeza, la incertidumbre que produce este fallecimiento y convertir sentimientos negativos en algo positivo. Es aquí donde ya, sea cual fuera el tipo de muerte o el tipo de despedida que hemos generado,
el esfuerzo de renunciar a la realidad ya no es posible. De aquí es donde la persona ya acepta la realidad como es. Se da cuenta que la persona no está con nosotros y también se propone de aquí para adelante seguir su vida, pero sin esa persona en nuestra vida. Entonces, es algo sano los procesos de duelo, pues, tendría que darse en todo tipo de duelo. Y no nada más el duelo referencia que es la pérdida de un ser querido. El duelo tiene que ver mucho más y es mucho más amplio. Un ejemplo claro, por ejemplo, es la separación de una pareja, ¿no? Cuando una pareja se separa, es un duelo también, porque te alejas de una persona querida para ti. Cuando pierdes un hijo, es un duelo. Cuando el hijo se va de la casa también por motivos de trabajo, por motivos laborales, por motivos de estudio, también es un duelo. Y cuando no afrontan adecuadamente, pueden generarse muchos problemas en casa, a nivel emocional, físico, psicológico, familiar, social, y tiene que llevarse sí o sí porque es algo sano para el ser humano aceptar y dejar ir a las personas que no están al lado tuyo, por tu bienestar emocional, básicamente. Ahora, existen diferentes tipos de duelos. Por ejemplo, están lo que son los duelos traumáticos, que básicamente hace referencia a sintomatologías cuando un ser querido, un ser amado, una esposa, un esposo, un hijo, ya no está con nosotros por diversos motivos. Es aquí donde aparecen sintomatologías bien marcadas. Por ejemplo, la búsqueda de ignorancia del difunto. Tratamos de estar cerca de las cosas que nos recuerdan a él. Pueden ser su ropa, pueden ser cosas que te han unido a esa persona en vida. También encontramos la soledad excesiva. Entramos en un cuadro donde tendemos a aislarnos mucho y no aceptamos ayuda del exterior. Pensamientos instructivos respecto al difunto. Entramos a pensar que de repente el difunto no ha fallecido, no aceptamos la idea de que ella no está con nosotros, tratando de consolar este dolor. También encontramos la pérdida de seguridad y confianza. Básicamente cuando uno pierde a un ser querido, sea un hijo, un esposo, un amigo, un padre, una madre, es aquí donde la autoestima suele verse afectada, porque como no sabemos cómo afrontar este suceso, ya dejamos de creer mucho y tratamos de encasillarnos en una idea errónea, que si no se trata adecuadamente con un profesional, te va a afectar mucho la autoestima, tu forma de ver la vida, tu forma de verte tú mismo se van a ver afectadas y va a producir muchos cambios negativos en tu vida. Como mencioné, trastorno también de sueño, trastornos alimenticios. No vas a comer adecuadamente, vas a enfermarte físicamente, no vas a dormir tus 8 horas que debes dormir porque estás llorando todo el día, toda la noche. Y eso te va a afectar mucho a nivel laboral, en la casa, con los hijos, con los amigos, con la familia. Y también se puede presentar afecciones tales como cáncer, abuso de alcohol, drogas, consumo de sustancias psicoactivas. Como se sabe, hay estudios que afirman que cuando una persona no supera un duelo o está en ese proceso por mucho tiempo y no suelta esa mochila, esa carga que tiene encima, que es el recuerdo del familiar, muchas personas se refugian en lo que son diferentes tipos de actividades, por ejemplo, como consumo de alcohol, el consumo excesivo de drogas, de repente el estar en lugares que le puedan supuestamente en el momento hacer olvidar ese mal recuerdo, pero que sabemos que no es así. Y finalmente, ¿cómo ayudar a superar un duelo normal, sano, entre comillas? Bueno, yo podría recomendar seis pasos bien marcados, que puede ser trabajo y juego. El trabajo básicamente se tiene que dar, por ejemplo, con el paciente que ya perdió a un familiar, enseñarle que la vida tiene que seguir adelante, que a pesar de lo que ha pasado, esto no acaba aquí, sino que es una parte más de la vida, que todos vamos a llegar a este momento de perder a alguien o de repente nosotros irnos, pero que la vida tiene que continuar con la persona en nuestro recuerdo, pero saber que no está en nuestra vida más. El sueño, el descanso y la buena alimentación, como mencioné. El proceso de duelo maltratado produce que la persona no duerma bien, no coma bien y también no descanse bien. Entonces es bueno que el paciente en este caso pueda dormir sus horas adecuadas, pueda estar expuesto de repente a técnicas de relajación para que él pueda tener un sueño adecuado, óptimo y pueda mejorar también su estado de calidad alimenticia. Se sabe que cuando uno no se alimenta bien, adecuadamente, el cuerpo pierde defensas y no se ve beneficiado frente a diferentes situaciones negativas de la vida. Comunicarse con los demás. La comunicación es un factor importante que se da en todo tipo de procesos y el duelo es uno de ellos. La comunicación tendría que ser importante, tendría que ser precisa con el familiar que ha perdido a alguien. La familia tiene que jugar un punto clave aquí también, porque la familia es el vínculo más cercano a la persona. Entonces, la comunicación tiene que maxificarse, tiene que ser mucho mejor y también tiene que estar a la ayuda de un profesional de la salud, en este caso un psicólogo.
para que pueda tener las pautas suficientes para cómo afrontar este proceso tan doloroso. También es importante un ambiente seguro. El ambiente seguro básicamente hace referencia a las personas cercanas que tú